este día conmemoramos el Día Internacional de los Museos y para este festejo tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta cápsula al doctor Luis Ignacio Sáenz. Yo soy Ana Leticia Carpizo y vamos a sostener un breve diálogo. Quisiera antes presentar al doctor. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador del doctorado en Defensa y Seguridad Nacional y las maestrías en Geopolítica y Ciencia del Centro de Estudios Superiores Navales. También ha sido parte del doctorado en Historia y Etnohistoria de la ENA, del INA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Departamento de Comunicación de la Iberoamericana y también fue parte de la maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la INCRIM, también del INA. En el servicio público ha sido asesor de Secretaría de Gobernación, también de la Función Pública, así como de subsecretarios de Planeación y Asuntos Culturales y Cooperación Internacional. Así también ha sido director de publicaciones y acervos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y consejero cultural y científico de la Embajada de México en Italia, coordinador general de difusión cultural de la UAM y muchas otras vertientes. Su CV es realmente muy abultado y prolífero. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Luis Ignacio. Muchísimas gracias, queridísima Ana. Como verán, a diferencia tuya, yo soy una suerte de diletante, que hago de todo porque si no me aburro. Y entre otras cosas, todo lo que hago siempre tiene que ver con la reflexión sobre el tiempo, sobre los objetos, sobre sus representaciones y las prácticas que establecemos entre sí. Y en este sentido, pues no soy ajeno a la lógica y a la vida de los museos. Los museos, tal como se lo propone el ICOM en este 2025, pues siempre han sido comunidades en constante desplazamiento y en constante cambio. Digamos que la ruptura y el plantearse nuevas cosas es la naturaleza y la razón de ser de los museos. El tema más bien es si nosotros estamos a la altura de esos retos que tiene el ICOM y esa me parece a mí que es la clave de la reflexión que pudiéramos emprender y asumir el día de hoy. Creo que cada vez más la política pública está de alguna manera dejando en cierto grado de orfandad a estas magníficas instituciones que si bien no solo viven de dinero, sino fundamentalmente el talento de sus miembros, sin dinero, sin visualidad, pues tampoco existen, por lo menos no existen cabalmente. Y en ese sentido, cumplir la función de los museos es servirle a la sociedad en su propia formación. Los museos no deberían de ser la máxima expresión de las sociedades del espectáculo, como las describía Guy Debord desde 1967. Cuando uno ve que el Louvre tuvo hace 2 años 12 millones de visitantes, lo que tendríamos que hacer no es festejarlo, es ponernos a llorar. Porque ¿qué va a pasar con esas colecciones? ¿Qué va a pasar con esos infelices que van a un sitio, le dan la espalda a las piezas para tomarse un registro evanescente y efímero a través de una denominada selfie? Me parece que ese es el triunfo de la estulticia y ese es la plena de lo que un museo debe de ser. Un museo crea ciudadanos, un museo crea hombres y mujeres contemporáneos de su tiempo, que se planteen los grandes interrogantes de su sociedad a la luz de lo que las colecciones acervadas en esos espacios nos dicen, nos susurran, nos musitan. Para que eso sea inteligible, necesitamos salir de la ignorancia. Es decir, uno no puede entrar al Prado como si entrara a una salchichonería. Eso no es una salchichonería, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a
a formular un juicio, ¿cómo vamos a gozar un cuadro de Rubens o un cuadro de Velázquez o el descendimiento de Van der Weyden si no tenemos un mínimo de información, si no sabemos leer lo que estamos viendo? De modo tal que, en primer lugar, si bien los museos están dedicados a conservar las colecciones, ampliarlas, hacer de ellas morfologías, hacer de ellas taxonomías, estudiarlas al detalle y evidentemente intervenirlas cuando es necesario, esa es parte de su misión, de su tarea. Pero la otra es educarnos. Y entonces el tema de conocer las colecciones tiene que ver con el tema de difundir lo que las colecciones son. Y ahí me parece que los propósitos civilizatorios de los museos son enormes, son Sí, absolutamente enormes. Pero en el caso nuestro mexicano, nosotros tratamos a los museos, a sus titulares y a todos sus miembros como si fuesen el último escalón de los homínidos en en las estructuras ocupacionales del gobierno e incluso de la iniciativa privada cuando poseen museos. ¿Esto qué quiere decir? Que los museos no son una prioridad hoy día para nuestro país, como sí lo fueron en la gestión, por ejemplo, de Jaime Torres Bodet, quien sin duda para mí es el más importante secretario de Educación Pública que ha tenido este país en todo el siglo XX, lo que va del XXI. Eh, ¿De qué sirve tener museos extraordinarios con piezas magníficas, con investigadores de punta, respetados en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo, si no les damos si no les reconocemos su importancia, si no aquilatamos sus aportes, y si esto cada vez menos tiene que ver con la atención de los futuros públicos, esas futuras audiencias, esos seres confusos que están en formación? Cuando yo era niño, y eso es más o menos en la época de Aguizotl, en el año 2K, colegios públicos y privados tenían programada una serie de visitas a enclaves culturales, de modo tal que a mí todos los años me llevaban al Museo Nacional de Antropología, todos los años. Y había ahí el fantástico personal de servicios educativos del recinto que nos explicaba, nos toleraba, diseñaba sesiones de taller donde podíamos hacer la reproducción horrible del mal llamado calendario azteca o de lo que fuese, y que nos daban las explicaciones tanto como las pudiésemos nosotros procesar y comprender. De modo que salíamos, uno, divertidos, dos, salíamos menos bestias de como habíamos entrado, y salíamos con un gran orgullo patrio de decir, bueno, esta señora la Coatlicue, que está tremenda, es de nosotros, esta no está en la Acrópolis de Atenas, o sea, esta es la mera mera del panteón de nuestras deidades. Y yo creo que todos teníamos esa capacidad de ufanarnos de un patrimonio que era capaz de hablarnos a distancia. Y hoy no me queda claro que los escuchas estén allí con, digamos, con dispositivos de desciframiento de lo que le dicen las piezas. Van allí, no ven las piezas y están copiando en los cuadernos las cédulas, porque eso es lo que van a ir a reportar al colegio al día siguiente de su visita. Y me parece que ahí hay un empobrecimiento absoluto. Entonces, si desde allí lo medimos, pues esos museos pueden estar en un cambio permanente, pero yo diría como para quién, porque si nuestras propias jóvenes generaciones no son los destinatarios de estos esfuerzos, pues entonces tendrán que serlo los visitantes foráneos. Y ahí ya me parece una cosa como de locura, donde cada vez menos atendemos a lo propio, nos dedicamos a estas alteridades que se lo merecen, por supuesto, pero que no pueden captar toda la atención. Tenemos que hacer más trabajo
insisto, de difusión, de divulgación de lo que las cosas son. Y me parece que en la mayor parte de los casos, nuestros museos, por ejemplo, carecen de áreas de investigación. Entonces, cuando uno ve cuántos investigadores hay en la Casa Carranza, pues no hay ninguno, ¿no? Entonces, si tenemos una casa museo importante sobre imagínense ustedes, sobre el constitucionalista del 17 por antonomasia, y no tenemos una producción local de qué significan los bienes que legó a la nación y cuál es la trascendencia de sus aportaciones, pues estamos absolutamente perdidos. Entonces vivimos en lo efímero de un presente que cada vez es más banal, cada vez es más frívolo y cada vez es más superficial. Y lo único que nos interesa es el inminente advenimiento del Campeonato Mundial de Fútbol el año próximo. Eso es lo que nos llena de orgullo, compartir con Estados Unidos y con Canadá la sede de este evento deportivo. Entonces, creo, insistiría, que pensar los museos es pensar nuestro destino, es pensar nuestra identidad. Y creo que esas son tareas absolutamente relevantes. No creo que sean cometidos filosóficos. Me parece que son ocupaciones prácticas que tendríamos que asumir en el día a día de nuestras instituciones, pensando en que sociedades mejor informadas serán sociedades más críticas en el diseño de su futuro y en la responsabilidad en su presente. Y creo, insistiría ahí, que el aula de las aulas en los procesos de enseñanza-aprendizaje se da más en los museos que en las instituciones educativas como tales. Los museos son geografías abiertas, geografías un poco hasta salvajes, donde hay un poco de todo que nos ofrecen lo nimio y lo trascendente, lo estructural y lo coyuntural, lo individual y lo colectivo, lo nacional y lo internacional, lo global, lo local, etcétera. Entonces, creo que este panorama de lo que los museos son y lo que pueden hacer por nosotros es realmente enorme. Y creo que la tarea de ICOM es igualmente delirante, porque tiene que ver con ir creando conciencia y reconocimiento de la importancia que tienen estos espacios de reflexión, de encuentro, de epifanía, etcétera. Aún dentro de instituciones como el INA, no me atrevería a hablar tanto del INVAL, creo que hay una suerte de divorcio entre las áreas de investigación como tales, las prácticas profesionales de las disciplinas que cultivan, por ejemplo, la exploración en zonas de vestigios arqueológicos, con lo que ocurre en los museos. Entonces, no estamos en contacto con los nuevos conocimientos o con los hallazgos, porque permítame decirte que la mayor parte de lo que nosotros vamos conociendo en la arqueología mexicana no es producto de una planeación sistemática, sino es resultado del azar. Entonces, de pronto, trabajadores de luz y fuerza del centro están picoteando el subsuelo del centro histórico y dan por casualidad con un monolito fantástico que resulta ser la diosa desmembrada Coyolxauhqui. Nadie sabe qué es la diosa desmembrada Coyolxauhqui. Es un monolito y mientras avisan a Lina y mientras avisan a la presidencia de la República en pos de ese frívolo mayor que fue José López Portillo, ¿no? Alguien inteligentísimo en luz y fuerza del centro decide que el presidente de la República no puede ni debe apreciar esa pieza en su estado de suciedad. Entonces da instrucciones precisas para que sea lavada y tallada con cepillos de cerdas metálicas y de un plumazo la despojan de toda su policromía. Eso es lo que ocurre con nuestra arqueología, ¿no? Y nadie sabe qué era la Coyolxauhqui. Tiene que pasar mucho tiempo hasta que el investigador encargado de esto, en un inexplicable acto de sencillez,
decide ir peregrinando de rodillas a buscar a Felipe Solís para que Felipe Solís sea el que identifique quién es la deidad que está desmembrada en esa pieza. Lo mismo ocurre 1000 años después cuando aparece el Atlaltecutli. Ocurre también por azares, y ya que la encuentran X y Y trabajadores del programa de arqueología urbana, entonces ya luego le trasladan la responsabilidad y hasta el mérito a otro investigador del INAH que tampoco sabe qué es lo que tiene frente a su mirada y que también tiene que peregrinar, eh, digamos, raspándose las rodillas rumbo al Museo Nacional de Antropología para ser recibido por ese sabio que fue Felipe Solís y que le diga, después de estudiar la pieza, en 7 minutos y medio, trátase de la Tlatelolco, ¿no? Entonces, si no, digamos, eliminamos ese divorcio entre las áreas académicas de investigación con las prácticas en servicios educativos y con los visitantes, pues difícilmente vamos a estar a la altura de que los museos deban de ser o sean espacios sistemáticos de modificación, de ruptura, de cambio, de crecimiento y de replanteamiento de lo que es su tarea y de lo que son sus piezas. Cada generación, me parece a mí que está obligada a brindar su propio testimonio de qué son las piezas para ellos. Para nosotros no puede ser lo mismo que para Jaime Torres Bodet el hecho de que esté diseñado ese museo como una catedral occidental y que termine en un altar mayor ofrendado a los mexicas. ¿Por qué? ¿De dónde de dónde sacan los historiadores de su tiempo que la doble altura y el altar mayor, el altar testero de la patria, tiene que estar dedicado a los aztecas, mexicas o lo que ustedes digan? Entonces, tenemos que aprender también a revisar eso, y eso es parte del cambio, creería yo. Y si lo logramos hacer, no es para derruir el museo, no es para modificar esa sala magnífica, sino para que tengamos elementos de juicio de qué es lo que ocurre en todo ese magnífico planteamiento de deslumbramiento y de conocimiento gradual. Imagínense ustedes la importancia que tienen los museos, el planteamiento físico de cómo nos desplazamos dentro de su geografía. Es imposible en el Museo Nacional de Antropología pasar de una sala a otra. El visitante está obligado o a salir a, a la plaza abierta, al patio abierto, donde está un espejo de agua, o tiene que salir a los jardines temáticos de la parte trasera de las salas. ¿Esto qué nos permite? Romper con la visualidad de lo que acabamos de apreciar. Entonces nosotros tampoco estamos capacitados para pasar de la sala tolteca a la mexica y de la mexica a la maya y de la maya a la no sé qué, a la mixteca. Necesitamos respirar. Y ahí, déjame decirte que la maravilla del diseño de un museo no tiene que ver con su arquitecto, tiene que ver con el trabajo conjunto, con las áreas que investigan los bienes que van a ser exhibidos en esos espacios. Nuestro amigo Ramírez Vázquez, que era la arrogancia personificada, de ninguna manera diseña por sí solo el museo. La mayor parte del diseño es de Rafael Mijares, no es de Pedro Ramírez Vázquez, y por lo menos en el último libro del museo así ya se señala. Eh, pero ¿son ellos los que realmente diseñan el museo? No. Es el muy capacitado personal del museo en ese. Yo me atrevería a decir que hoy no hay ese personal equivalente, no tenemos gente tan brillante como la teníamos en los 60 y no teníamos tampoco esta capacidad de un secretario de Educación Pública donde cada sala tenía arqueólogos, antropólogos, pintores, dibujantes, asistentes museográficos, etcétera. Todos los grandes pintores de México, fueran mexicanos o no, residentes en nuestro país en la época, participan en la representación fenoménica de todas las culturas que están allí acercadas. Ese es un acierto brutal. ¿Es un acierto el arquitecto? No. Esa es una política cultural que define el secretario de Educación en contacto con los académicos de esa institución. Y eso tendríamos que aprender.
¿Por qué está funcionando, me atrevería a decir, el Museo Calus? ¿Qué es lo que hace que funcionen las exposiciones que se diseñan ahí? ¿La riqueza de sus colecciones? Sí. ¿La fluidez de la agenda de las mismas? También. ¿Que el director sea un facilitador? Sí. ¿Que los propietarios también lo sean? Sí. Ah, pero resulta que tiene un cuerpo de investigación de primer nivel y acuden con muchos otros investigadores de nuestro país y externos a nuestro país para, digamos, precisar el alcance y el fuste de cada una de las exposiciones. Y al final, ¿qué tenemos? Ah, pues una gloriosa exposición sobre el paisaje japonés y el paisaje mexicano Divino. del siglo XIX al XX. Y hacen un libro de investigación que no pretende ser un catálogo, pretende ser un libro de investigación y les importa un rábano que no coincida su salida de la imprenta con que esté montada la exposición, porque quieren hacer un libro de verdad. Entonces, me parece que ahí hay un sinnúmero de aciertos. Eso me permite a mí, pues bueno, digamos, registrar en esta cápsula el crédito al talento de Luis Ríos y el crédito al talento de Miguel Fernández Félix, ¿no? Más una caterva de gente que está ahí pululando y que hace lo que le toca. Eh, Me parece que esta dinámica y esta lógica no están existiendo en los museos actualmente, que estamos muy expuestos a las inclemencias del tiempo, a ver qué se les ocurre, ¿no? Y, y entonces, el trabajo que sí se ha venido haciendo en los últimos años, del que tú has sido una parte fundamental en el Gracias. Museo Nacional de San Carlos y en el Museo Nacional de Arte, pareciera que luego quedan como en el limbo y que llegan nuevos equipos que llegan a replantearse la tarea de un museo digamos, nadie tendría que discutir, porque esa tarea está, digamos, en el caso del Museo Nacional de Arte, perfectamente establecida desde su fundación, gracias a Jorge Alberto Manrique. Entonces, yo no veo qué fregados tenemos que andarnos replanteando a estas alturas. Lo que tenemos que Es hacer, maravilloso ese museo. pues sí, tenemos que hacer un trabajo a la altura de las colecciones. Y Y eso has es lo dicho, perdón que te interrumpa, ¿no? algo extraordinario y que tienes toda la razón. Los museos son un tramado de significados en su colección, en el edificio mismo, en el diálogo con la comunidad, pero con el equipo. Los museos tienen maravillosos equipos que en conjunto hacen que una exposición funcione con el exterior, funcione con su colección, funcione con el diálogo con otros museos, funcione en el área de servicios educativos, de investigación, y eso hace que los museos sean instituciones nobles, maravillosas y con un termómetro social finísimo que siempre ha existido como lo bien lo dices, en el Museo del Louvre desde su fundación y desde la elección de su colección, la tipología de públicos. Son termómetros muy especiales que nos dan mucha información sobre la sociedad en la que vivimos, sobre la problemática global que nos aqueja y, por supuesto, sobre las problemáticas técnicas que las instituciones viven hoy en día. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. ¿Quieres agregar algo más, Luis Ignacio, querido, sobre este maravilloso diálogo que hemos tenido siempre lleno de erudición? Yo solo remataría un poco, siendo optimista como soy, en que se agotará toda nuestra clase política y allí seguirán los investigadores y los intelectuales y los técnicos que protegen el patrimonio, que lo interpretan, que lo difunden y que lo muestran más allá de nuestras fronteras. Yo lo que desearía fervientemente es que a toda esta legión de personas importantísimas, desde los custodios hasta los directores de museos, debería de dárseles el reconocimiento que merecen y todas las condiciones para realizar el mejor de sus trabajos.
Sus trabajos no son recibir en una oficialidad de partes oficios y ponerles un sello y turnarlos. Sus trabajos son el rescate del pasado en aras de una ilusión que es un futuro que solo se puede informar desde el presente. Y si no lo hacemos con responsabilidad, con conciencia y con seriedad, pues no vamos a ir a ningún lado. Esa es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. No es un tema de carreteras y de luminarias, es un tema de cómo entendemos el pasado y cómo ese pasado nos ayuda a sobrevivir en el presente. De modo tal que creo que quizá lo mejor de nuestra realidad es la cultura y que esa cultura tiene que ser aquilatada más y justipreciada en los valores primigenios que tiene. Y si lo logramos, tendremos un futuro en libertad, en participación y en corresponsabilidad. Si seguimos desdeñando los escenarios de nuestros bienes culturales y de sus significados, pues seguramente nos vamos a convertir en lo que penosamente auguraba nuestro amigo Carlos Monsiváis, en un país gobernado por la primera generación de estadounidenses nacidos en México. No, Y no, eso no, de yo verdad no lo, que no. y eso yo no lo deseo, ¿no? No, no, nadie. No, somos orgullosos de nuestras raíces, de nuestro devenir histórico, de nuestro devenir cultural y estético. Y justamente los museos siempre son un salvavidas en esta sociedad. Hay exposiciones maravillosas, artistas contemporáneos que siempre hacen obras pertinentes con temas que están en la agenda y que nos hacen reflexionar profundamente sobre este mundo de cultura, de museos, en el que tenemos muchísimo todavía que decir, que aprender y que sumar. Bueno, pues Luis Ignacio, te agradecemos enormemente esta participación, la apreciamos muchísimo y les enviamos un saludo al público que sigue las redes del Instituto de Liderazgo en Museos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias.